Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 5 de la serie La reencarnación, ley universal, donde seguiremos abundando en el conocimiento de tan sabia ley y también comprobando una vez más cómo el ser humano parece seguir esclavizado no por grilletes de hierro oprimido por un cruel amo, sino por las ideologías, modas y convencionalismos sociales que de forma atractiva enganchan su mente al materialismo más exacerbado. Su mente se aparta de toda idea espiritual, impulsado a actuar cada vez más de una forma irreflexiva y pasivamente. Ya se encarga en los medios de comunicación de minar su mente con mensajes que lo tiranizan y subyugan a ideas banales y consumistas. Solo puede sentirse liberado aquel que lo sea interiormente y cuyo espíritu consciente tenga capacidad para decidir sin prejuicios lo que de verdad le conviene para su evolución espiritual. De esa forma se sentirá tan ligero de equipaje a la hora de dejar este mundo, reduciendo el fardo kármico que le encadena a las vidas sucesivas. Recordaréis que cerramos el capítulo anterior buscando los vestigios sobre la reencarnación que podemos encontrar en la Biblia, en el Viejo Testamento y también en el Nuevo, como veremos ahora después. En la sabiduría de Salomón, uno de los evangelios apócrifos vigentes, como se sabe de los primeros años del cristianismo, en su capítulo 8, versículos 19 y 20, se lee: «Yo era un niño de buen carácter, y una buena alma cayó en mi cuerpo. Así, siendo bueno, entré en un cuerpo incontaminado». Y ya centrándonos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, podemos ver que cuando el Mesías habló sobre Juan el Bautista a la multitud de personas que le seguían, entre otras cosas les dijo: «Porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan, y si queréis oírlo, él es Elías que había de venir. El que tenga oídos, oiga». Aquí el Mesías afirma enfáticamente que Juan es Elías, que había de venir, porque anunciado estaba por el profeta Malaquías: «Ved que os enviaré a Elías el profeta antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible». En la actualidad todo el mundo sabe que el cuerpo físico se desintegra tras la muerte en un tiempo más o menos largo, y demostrado está también por la ciencia que las moléculas de las que se compone cada cuerpo al desintegrarse van a formar parte de otras sustancias o de otros cuerpos. Como el profeta Elías había muerto hacía más de 2 siglos, es lógico que el cuerpo físico no pudiera venir. Luego la vuelta del mismo tuvo que ser en espíritu, y para manifestarse en nuestro mundo necesitaba de un nuevo cuerpo físico, por lo que el espíritu de Elías encarnó nuevamente en un niño. En este caso fue hijo de Zacarías y de Isabel, al que pusieron por nombre Johanan, siendo conocido por Johanan ben Zacarías, Juan, hijo de Zacarías, y después como Juan de Hebrón, su lugar de nacimiento, pasando a la historia como Juan el Bautista. Las leyes que trascienden a todo el universo están inmanentemente impresas en todo lo creado por Dios. Por lo tanto, son iguales para todos. Y si así no lo ve el ser humano, es por la mucha ignorancia que aún le rodea, por desconocimiento de las mismas o porque su fanatismo no deja a su mente razonar. Pensemos que si Elías, siendo espíritu, volvió a la tierra a encarnar en un cuerpo nuevo, en una nueva personalidad, bien claro está que todos los seres humanos hemos de pasar por la misma experiencia, de volver a encarnar de nuevo.
El espíritu que anima nuestra materia en la vida presente ha vivido ya en otros cuerpos y ha animado otras muchas personalidades. Por esto, negar la reencarnación o la vuelta a la vida en un nuevo cuerpo sería negar la afirmación que sobre ello hace Jesús. En las versiones actuales del Nuevo Testamento también se recoge el pasaje donde Jesús, después de la transfiguración en el monte Tabor, bajaba con los 3 apóstoles que le acompañaban, y estos le preguntaron: «Maestro, ¿cómo dicen los escribas que debe de venir primero Elías?» A esto respondió Jesús: «En efecto, Elías ha de venir, y entonces restablecerá todas las cosas. Pero yo os declaro que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron de él cuanto quisieron. Así harán ellos padecer al Hijo del Hombre». Entonces entendieron los discípulos que le había hablado de Juan el Bautista. Capítulo 17, versículo del 10 al 13. También en el Evangelio de Marcos reza así: «Y le preguntaron: ¿cómo dicen los fariseos y los escribas que ha de venir primero Elías?» Y él le respondió: «Elías realmente ha de venir y restablecerá todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser vilipendiado. Si bien digo que Elías ha vuelto ya en la persona del Bautista, y han hecho de él cuanto les plujo, según estaba escrito». Capítulo 9, versículo del 10 al 12. Las leyes divinas que rigen la vida en sus diversos aspectos son leyes perfectas. Como perfecto es Dios nuestro Padre, como fuente inagotable de energía de donde emanan. Como leyes divinas y perfectas son inmutables, porque si fuesen cambiables o moldeables a ciertas circunstancias ya no serían perfectas. Por lo tanto, la ley que permitió la vuelta a la carne a Elías, la ley de la reencarnación, es igual para todos, ya que de lo contrario sería presumible encerrar en una mente infantil el pensar que Dios, sabiduría y amor infinitos, justicia máxima y perfecta, hiciera preferencia entre sus hijos. En algunos retazos de los evangelios podemos observar, unidas a ideas sobre la reencarnación, la idea del karma, el modo en que actúa en el ser la ley de causa y efecto. Un ejemplo muy claro de ello lo tenemos en las palabras de Jesús hacia Pedro, cuando éste levantó su espada para atentar contra Marco en el huerto de los Olivos. «Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro ha de morir». Por supuesto, no estamos ante una exposición amplia como en los textos sagrados orientales. Fácil es de comprender también lo que el karma deparó a Elías casi 1000 años después, siendo Juan el Bautista. Entonces les dijo Elías: «Prended a los profetas de Baal, y que no escape ninguno de ellos». Presos que fueron, los mandó llevar Elías al arroyo de Cisón, y allí les hizo quitar la vida. Tercer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 40. De vuelta a la carne, en la persona del Bautista, él también tuvo el mismo fin, pues como es conocido, fue mandado degollar por Herodes el tetrarca, bajo la promesa que éste hiciera a Salomé a cambio de que ella bailara para él. Y no debemos de pensar que la ley del karma se manifiesta como la conocida ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, sino que en ocasiones suele ocurrir que el individuo ha de pasar por las mismas circunstancias que hizo pasar a otros, no tan solo como saldo de la deuda pendiente, sino para aprender a valorar el mal causado a sus semejantes.
Veamos otros pasajes de los Evangelios que dan pie a pensar en la creencia del propio Jesús y de sus apóstoles en la reencarnación. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 7, dice Jesús al doctor de la ley y miembro del Sanedrín, Nicodemo de Nicópolis, tras haberle reconocido como enviado de Dios: pues en verdad te digo que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso volver al seno de su madre para renacer? A lo que Jesús contestó: ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? En verdad te digo que quien no renaciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, mas lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Por tanto, no extrañes que te haya dicho: os es preciso nacer otra vez. A excepción de los saduceos, el pueblo hebreo creía generalmente en la vuelta a la carne bajo la denominación de resurrección de la carne. En otro pasaje de los Evangelios se expone lo siguiente: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los antiguos profetas, según reza en Mateo 16, 13, 14, Marcos 8, 27, 28 y Lucas 9, 18, 19. Al parecer, los judíos de aquel tiempo admitían que los humanos tuvieran más de una existencia, ya que en el ejemplo expuesto del Evangelio se le considera a Jesús como la reencarnación de Juan, Elías, Jeremías o algún otro profeta ya muerto desde hacía mucho tiempo. No hay que olvidar que, a pesar de ser un pueblo firme en sus creencias, las influencias orientales, India y Persia, son muy antiguas, además de las egipcias, culturas firmemente marcadas por la idea de la reencarnación y que sin duda, a través del comercio sobre todo, realizaron su influencia. En el siguiente pasaje, solo con detenerse a pensar un poco, quizá el lector descubra de forma sutil una nueva situación en la cual la reencarnación se deja entrever. Al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿qué pecados son la causa de que éste haya nacido ciego, los suyos o los de sus padres?». Juan 9, 1, 2. A esto respondió Jesús: «Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios». Si los discípulos del Maestro no hubiesen conocido la reencarnación, la pregunta parecería totalmente ilógica, pues ¿qué sentido tendría el que su ceguera fuese causa de sus pecados cuando éste ya había nacido, invidente? Entonces cabría preguntarse: ¿dónde está la causa de su estado? Si el Maestro respondió para que se manifiesten las obras de Dios, ¿acaso no se manifiestan en toda la creación a través de sus sabias leyes? Pues el ciego ya lo era desde su nacimiento, lógicamente habría que buscar la causa de su pasado, en su vida o vidas anteriores, desde las que arrastraba el karma por dolor causado a otros, y que vino a saldar en esta vida. Aquí se manifestó la ley de causa-efecto, bajo la cual cada ser recoge el producto de sus siembras. ¿Por qué se sigue ocultando esta verdad? Pese a que en el tiempo se van cambiando palabras y frases de los textos, lo que a veces varía su significado. No quisiera pensar que intencionadamente. El verdadero estudioso siempre encuentra la huella original de todo concepto o creencia. Esto es algo sumamente importante que el ser humano de nuestra sociedad actual debiera de meditar.
para que de forma razonada sacara su propia conclusión, y tendría además que pensar que, aunque hubiera perdido la fe en la religión que profesara y solo se reafirmara en la existencia física y en que todo termina tras la muerte, en algo tan racional como lo que veremos a continuación. A poco que nos fijemos, nos daremos cuenta de que el cuerpo de una persona muerta es el mismo que cuando estaba viva, a diferencia de que no tiene movimiento. Le falta la vida. Sin embargo, ese cuerpo tiene todos sus órganos correspondientes, cerebro, corazón, riñones, etc. Por lo que podríamos preguntar, ¿qué es la vida? ¿Qué es lo que ha tenido ese cuerpo en movimiento? Y probablemente se contesten que es una fuerza biológica natural y que de repente ha cesado, cuando tiene en sí todas las partes que conforman sus miembros, así como las sustancias orgánicas como la sangre. Ahí está la incógnita de la cuestión que estamos tratando. Si consideramos la fuerza producida por el funcionamiento de nuestra máquina biológica como la auténtica animadora del cuerpo físico y la llamamos espíritu, considerando que la muerte se produce con el abandono de esa fuerza del cuerpo, nos resultará bastante más fácil comprender todo esto. El cuerpo físico se va descomponiendo, empieza a desintegrarse, como dijera anteriormente, y todas las moléculas de las que está formado pasan a ser parte de otros cuerpos, de otros organismos, cumpliendo el principio de que todo se transforma y nada se destruye. Creer en que nuestra identidad sigue existiendo tras la muerte no es solo una necesidad fisiológica, sino que es un principio filosófico que nace del razonamiento fundado cuando se analizan muchos sucesos y experiencias al borde de la muerte, o testimonios de quienes recuerdan su vida anterior. La ciencia se va aproximando lenta pero segura a confirmar este principio que se encuentra más allá de lo material. La neurología, la psicología y la psiquiatría están considerando seriamente la hipótesis de que nuestra dimensión psíquica no es solo el resultado de reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo, sino que es una identidad independiente en íntima relación con él. Probablemente ciertas personas, sobre todo las que aún no tienen afianzada la creencia en la reencarnación, se pregunten en alguna ocasión si el espíritu que anima y da vida al cuerpo físico muere y se desintegra también tras la muerte, a lo que firmemente respondo que no, ya que lo que no ha nacido con vida material y orgánica no puede morir con ella, porque es inmaterial y por lo tanto inmortal, pasando a vivir tras abandonar el cuerpo físico a otra dimensión, a otro plano, con un cuerpo fluídico y etéreo, más o menos sutil, más o menos denso, ya que eso va en consonancia con su progreso espiritual. El espíritu permanece en el espacio por un periodo de tiempo determinado, que varía en cada ser según el caso, hasta que de nuevo vuelve a encarnar en otro cuerpo para seguir la tarea de su ascensión evolutiva. Otros 6, que aunque su creencia en la reencarnación es firme, sostienen que el espíritu, al gozar de libre albedrío, puede en cada vida volver a encarnar y ser un auténtico rebelde, e ir constantemente en contra de Dios, por lo que la única forma de poner freno sería la destrucción de dicho espíritu, no como sustancia, sino como individualización particular. Dios, como Padre generoso y magnánimo, jamás quiere la muerte del impío, sino que éste se salve. Por eso decía Jesús que había que condenar el crimen, pero no al criminal, porque el propio destino doloroso que le aguarda, por muchas que sean las vidas de angustia y de dolor que le correspondan como pago a sus delitos, le harán madurar y reajustar su espíritu, descubriendo en algún momento de su eterna vida su trayectoria equivocada, y a partir de ese instante empezará la lucha por hacer crecer y evolucionar al hombre nuevo,
al hombre espiritual que cada ser lleva dentro. Al igual que los seres humanos tenemos la necesidad de un vestido adecuado para cada época del año, dependiendo del país y de su peculiar climatología, usando muchos a lo largo de nuestra vida física. Asimismo, hemos de pensar que el espíritu tampoco le basta con una sola materia para toda su existencia, teniendo en cuenta que es eterna, y más conociendo al ser humano tan inmerso aún en el egoísmo, la soberbia, la falta de tolerancia, comprensión, caridad, carente de una gran capacidad de perdón y sobre todo de amor. Por lo tanto, las materias en las que puede habitar nuestro espíritu han sido y serán diversas, tanto como necesite para alcanzar su evolución, siendo más importante la calidad que la cantidad de existencias. La ley de la reencarnación, como ya comenté, formaba parte del conocimiento del pueblo judío, con excepción de los saduceos, que creían que tras la muerte todo acababa. Era conocida bajo el término resurrección. Como se pudo comprobar también, dicha ley estaba reflejada en las propias enseñanzas que impartía Jesús. No olvidemos que este fue iniciado en la comunidad hebrea de los esenios, y en ello se mantenía la creencia de que el ser humano podía vivir muchas vidas. Esta idea, sin duda, la recogieron sus contactos con el espíritu a través de la llamada Cábala. Una de las maneras de ocultar la ley de la reencarnación del espíritu fue la de desviar la interpretación de numerosos pasajes de la Biblia que tratan de ello, a llamarlo con el término resurrección, como era conocida por los judíos, apareciendo así que estos se referían a la resurrección del cuerpo de los muertos. Esto, amén del cambio de palabras y frases por otras, según el traductor y la intención, desterraron por completo el término reencarnación de sus textos sagrados. Pero es el propio Jesús el que descarta tal interpretación materialista y explica que la resurrección no es de la materia, sino del espíritu, y de ello también quedó constancia en los evangelios. Aquel mismo día vinieron los saduceos que niegan la resurrección, a proponerle este caso. Maestro, Moisés ordenó que si alguno muriese sin hijos, el hermano se case con la mujer, para dar sucesión a su hermano. Es el caso que había entre nosotros 7 hermanos. Casado el primero, vino a morir, y no teniendo sucesión, dejó su mujer a su hermano. Lo mismo aconteció al segundo, al tercero, hasta el 7º, y después de todos ellos murió la mujer. Ahora pues, así que llegue la resurrección, ¿de cuál de los 7 ha de ser mujer, supuesto que lo fue de todos? A lo que Jesús respondió: muy errados andéis, por no entender las Escrituras y el poder de Dios, porque después de la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres tomarán maridos, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo, capítulo 20, versículos 23 al 30. De todos es sabido que los llamados ángeles ya son espíritus libres de la cadena de vidas sucesivas, que atan al ser humano los mundos físicos en busca de su evolución, y que pertenecen a planos muy elevados del astral. Por lo tanto, así como dice Jesús tras la resurrección, tanto los hombres como las mujeres serán como los ángeles del cielo. Bien claro está que la resurrección es para el espíritu y no para el cuerpo físico y mortal. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 5 de la serie La reencarnación, ley universal.
Como podemos comprobar, el ser humano, conforme avanza por la vida, va descubriendo todo aquello que de alguna forma interviene en la construcción de su propio destino, sobre todo el conocimiento espiritual, ya que le hace despertar y poner de relieve cuántos ricos elementos anidan en su interior, haciendo desperezar a su espíritu del letargo de siglos de ignorancia, para afianzarle a las leyes del Creador, cuya tutela, sin duda, le ha de proporcionar la esperanza y la seguridad de conducirse correctamente dentro de lo establecido, hasta que llegue el día de volver a dejar su cuerpo y sonría feliz por haber alcanzado un peldaño más en su siempre constante evolución. Un progreso que se continúa también como habitantes de los mundos espirituales en las regiones de la luz. La frase de este quinto capítulo de la serie La reencarnación, ley universal, se la debemos al empresario fundador de la compañía Ford, Henry Ford, la cual dice así: el genio es experiencia. Algunos piensan que es un don o que es talento, pero es el fruto de la larga experiencia a lo largo de muchas vidas. Algunas almas son más viejas que otras y por eso saben más. Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno, os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso. Disappear.